donde la mayoría sigue el mismo camino sin cuestionarlo. Solo aquellos que comprenden las claves del éxito logran destacar. La astucia no es únicamente inteligencia, es estrategia, es visión, es saber moverse mientras los demás aún dudan. Hoy voy a darte las llaves para superar a todos, no con fuerza bruta, sino con inteligencia, con un enfoque que pocos son capaces de dominar. Prepárate, porque después de esto nunca volverás a ver las cosas de la misma manera. Antes de comenzar, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe: cada día trabajo en mi mejor versión. Quiero ver cuántos aquí están realmente comprometidos con su crecimiento, con la disciplina y con la mentalidad que distingue a quienes avanzan de quienes se quedan atrás. Cuando la vida parece pesar sobre los hombros y los desafíos se levantan como montañas frente a nosotros, muchos se dejan vencer por la desesperación, la prisa o la ira. Sin embargo, existe una filosofía milenaria que ha atravesado imperios, guerras y siglos enteros precisamente porque enseña algo distinto: el arte de mantener la calma en medio del caos, la claridad en medio de la incertidumbre y la fortaleza interior cuando todo alrededor parece derrumbarse. Los estoicos, con su sabiduría sencilla y directa, no hablaban de teorías inalcanzables, sino de prácticas cotidianas, de actitudes concretas que cualquier persona puede adoptar para transformar su vida. Sus enseñanzas nos revelan que la verdadera libertad no se encuentra en controlar lo que sucede fuera de nosotros, sino en dominar lo que sentimos y pensamos dentro de nosotros mismos. Estas 15 lecciones estoicas que descubrirás ahora son mucho más que palabras antiguas. Son herramientas prácticas para superar cualquier reto, ya sea una pérdida, una decepción, una dificultad económica o una crisis emocional. Prepárate, porque al conocerlas te darás cuenta de que la fuerza que siempre buscaste no depende de las circunstancias, sino de la manera en que eliges reaccionar ante ellas. Lección 1. No controlas lo que sucede, pero sí cómo reaccionas. Imagina a alguien atrapado en un atasco. Puede tocar la bocina, quejarse, enfadarse con cada coche detenido delante de él, pero nada de eso hará que el tráfico avance más rápido. El tránsito no depende de él. Lo único que realmente está bajo su control es la manera en que decide vivir ese momento. Puede estresarse y perder energía, o puede aprovechar el tiempo para reflexionar, escuchar algo inspirador o simplemente respirar en calma. Ese es el núcleo de la primera lección estoica. Los grandes maestros estoicos, como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, recordaban siempre que la vida nos pondrá frente a situaciones inesperadas, a menudo injustas, y luchar contra eso solo desgasta nuestras fuerzas. Lo que verdaderamente importa es la forma en que elegimos responder. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Piensa en un insulto. Las palabras en sí mismas no tienen peso real, pero la interpretación que les damos puede herirnos profundamente. Piensa en una pérdida. El objeto, el dinero o la oportunidad pueden desaparecer. Pero lo que nos destruye no es la pérdida en sí, sino la manera en que la enfrentamos. Marco Aurelio, aun siendo emperador y cargando sobre sí el peso de un imperio, se recordaba cada día: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Este aprendizaje no significa reprimir las emociones. La rabia, la tristeza o el miedo forman parte de ser humano. Pero los estoicos nos muestran que sentir es natural, mientras que ser esclavos de esos sentimientos es una elección. Cuando comprendes esto, descubres que no necesitas dejarte arrastrar por el caos exterior. Así que, la próxima vez que algo escape de tu control, pregúntate: ¿estoy gastando energía en intentar cambiar lo que no puedo? ¿O estoy eligiendo la mejor reacción posible?
La diferencia entre quien sufre continuamente y quien crece en cualquier circunstancia está precisamente en esa decisión. La verdadera libertad no está en lo que ocurre fuera, sino en el dominio que alcanzas dentro de ti. Lección 2. Lo externo no define tu valor. ¿Cuántas veces has creído que tu valor estaba en lo que poseías? En el coche, en el trabajo, en el dinero, en la apariencia o incluso en la aprobación de los demás. El mundo nos enseña a medirnos por lo que está afuera, pero los estoicos mostraban justamente lo contrario. Nada externo puede determinar quién eres en realidad. Imagina a alguien que construyó toda su identidad alrededor de un cargo importante. Un día pierde ese empleo y de repente siente que también perdió a sí mismo. Eso ocurre porque creyó que era lo que tenía y no lo que verdaderamente era. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: el valor de un hombre está en lo que es, no en lo que los demás dicen de él. Séneca afirmaba que la riqueza, la fama o el poder son como vestimentas lujosas. Pueden embellecer por fuera, pero no transforman lo que eres por dentro. Lo que realmente importa son virtudes como el coraje, la justicia, la paciencia y la bondad. Esas cualidades nadie puede arrebatártelas. Si mañana te quitaran bienes, posición o reconocimiento, aún seguirías siendo dueño de lo que llevas en tu mente y en tu corazón. Ahora piensa, si mañana perdieras todo lo que tienes, ¿quién serías? Esa pregunta puede dar miedo, pero también trae libertad. Porque en el fondo, lo que eres no depende del saldo en tu cuenta bancaria ni de la opinión de los demás. Lo que eres depende de cómo tratas a las personas, de la disciplina que mantienes, de las decisiones que tomas cuando nadie te observa. Los estoicos nos invitan a vivir de un modo más simple y más libre. Cuando comprendes que tu valor no está en cosas pasajeras, dejas de ser esclavo de ellas. Puedes disfrutar de lo que posees, pero sin necesitarlo para sentirte completo. Esa libertad interior es la que convierte a alguien en verdaderamente fuerte. Lección 3. Entrena la mente todos los días. Así como el cuerpo necesita ejercicio para fortalecerse, la mente también requiere un entrenamiento constante. Los estoicos comprendían que nadie nace naturalmente sereno, resiliente o sabio. Esas cualidades se cultivan como músculos que crecen gracias a la práctica diaria. Epicteto decía que la filosofía no era un discurso bonito, sino un ejercicio. Para él, cada mañana el ser humano debía preparar su mente para el día, del mismo modo que un soldado afila su espada antes de la batalla. A esto lo llamaba entrenamiento interior. El mundo te provocará, te frustrará, pondrá a prueba tu paciencia, y si no estás preparado de antemano, fácilmente serás arrastrado por las circunstancias. Piensa en un atleta. No se entrena solo el día de la competición. Es el entrenamiento cotidiano lo que le da la fuerza para enfrentar la verdadera prueba. Lo mismo ocurre con la mente. Si intentas mantener la calma únicamente cuando ya estás en medio del caos, será mucho más difícil. Pero si todos los días practicas pequeñas disciplinas, cuando la vida te rete de verdad, estarás listo. Los estoicos tenían métodos prácticos. Uno de ellos era la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Al despertar reflexionaban: hoy puedo encontrar personas ingratas, situaciones injustas, dificultades inesperadas. Esto no era pesimismo, sino preparación. Cuando algo efectivamente sucedía, ya no se sorprendían. Era un entrenamiento psicológico para resistir mejor los golpes de la vida. Otra práctica era la revisión nocturna. Marco Aurelio escribía en su diario evaluando sus acciones. Hoy hablé con sabiduría. Hoy perdí la paciencia. ¿En qué puedo mejorar mañana? Ese hábito sencillo de autoanálisis no lo hacía perfecto, pero lo mantenía en constante evolución. Ahora piensa en ti. ¿Qué tipo de entrenamiento recibe tu mente todos los días?
La alimentas con reflexiones, buenas lecturas y prácticas de disciplina. ¿O dejas que sea invadida solo por noticias negativas, preocupaciones y distracciones? Tu mente es como un campo. Si no siembras nada, las malas hierbas del miedo, de la ansiedad y de la ira crecen solas. Entrenar la mente a diario no es complicado. Puede ser empezar la mañana con unos minutos de silencio, escribir tus pensamientos antes de dormir, reflexionar sobre cómo reaccionar ante las dificultades o practicar gratitud por las cosas sencillas. Lo importante es no dejar que la mente se oxide. Cuando conviertes este entrenamiento en una rutina, descubres una fuerza interior que antes no imaginabas. La vida deja de ser una cadena de sorpresas dolorosas y pasa a ser un campo de aprendizaje constante. Los desafíos siguen llegando, pero tu mente entrenada ya no se derrumba como antes. Esa es la tercera lección estoica. No esperes que la sabiduría aparezca por sí sola. Constrúyela día tras día con disciplina y práctica. La mente, igual que el cuerpo, se fortalece con el ejercicio. Lección 4. Acepta la impermanencia. Todo lo que existe está en movimiento. Nada permanece igual para siempre. Esta es una de las verdades más simples y al mismo tiempo más difíciles de aceptar. Los estoicos nos recuerdan que todo lo que nace un día dejará de existir. Personas, situaciones, logros, incluso los dolores y los momentos de alegría. La vida es como un río. Nunca es la misma agua la que pasa dos veces por el mismo lugar. Muchas veces sufrimos porque intentamos aferrarnos a lo que, por naturaleza, no puede ser retenido. Queremos que una relación nunca cambie, que la juventud dure eternamente, que el éxito conquistado permanezca intacto. Pero es como intentar sostener agua con las manos. Cuanto más fuerza hacemos, más rápido se escapa. El sufrimiento nace de la resistencia al flujo natural de la vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba constantemente sobre esta realidad. Escribía: todo lo que vemos es pasajero, todo ya está en proceso de transformación. Para él, recordar la impermanencia no era motivo de tristeza, sino una forma de valorar el presente. Al comprender que todo es transitorio, aprendemos a saborear cada instante con mayor intensidad. Piensa en una flor. Su belleza reside precisamente en el hecho de que no dura para siempre. Si fuera eterna, dejaríamos de admirarla. Lo mismo ocurre con los momentos felices. Adquieren valor porque sabemos que no volverán a repetirse de la misma manera. Incluso el dolor sigue este principio. Ninguna herida es eterna, ningún sufrimiento permanece igual. Séneca enseñaba que aceptar la impermanencia era la clave de la libertad. Decía que quien teme la pérdida nunca disfruta verdaderamente de lo que tiene. Cuando entiendes que nada está garantizado, dejas de vivir con ansiedad por el mañana y comienzas a vivir con más gratitud por el ahora. Esta lección estoica no te pide que seas frío frente a la vida, sino que comprendas su naturaleza. El apego excesivo nos convierte en prisioneros. El desapego consciente nos libera. Esto no significa abandonar a las personas o despreciar los logros, sino amarlos y valorarlos sabiendo que son un regalo temporal. Aceptar la impermanencia también nos ayuda a enfrentar la muerte, que los estoicos veían como parte natural de la existencia. En lugar de temerla, recordaban que precisamente porque nuestro tiempo es limitado, la vida adquiere sentido. Si la eternidad estuviera garantizada, perderíamos la urgencia de vivir plenamente. Por eso, la próxima vez que sientas miedo de perder algo o a alguien, recuerda: nada nos pertenece de verdad. Todo nos es prestado por un tiempo. Y es justamente eso lo que convierte cada experiencia en algo único, valioso e irrepetible.
Esa es la cuarta lección estoica. Acepta la impermanencia, no como enemiga, sino como maestra. Cuando entiendes que todo cambia, descubres que la verdadera fuerza está en fluir con la vida, en lugar de luchar contra ella. Lección 5. El verdadero poder es el autocontrol. Muchas personas piensan que tener poder significa mandar sobre otros, acumular riquezas o alcanzar posiciones de prestigio. Pero para los estoicos, eso es apenas una ilusión superficial. El poder auténtico no consiste en controlar lo externo, sino en gobernarse a uno mismo. Imagina a alguien dominado por la ira. Basta una provocación y esa persona estalla, pierde el control de sus palabras, toma decisiones de las que después se arrepiente. Desde fuera puede parecer que demuestra fuerza, pero en realidad muestra debilidad. Está siendo gobernada por sus emociones. Un enemigo externo puede ser peligroso, pero el enemigo interno, el descontrol, el miedo, el orgullo, es todavía más destructivo. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esa frase resume la esencia del estoicismo. Un hombre que domina su lengua, sus reacciones y sus deseos, aun sin grandes riquezas, es más poderoso que un rey esclavo de la vanidad y de los placeres. El autocontrol es la mayor forma de libertad, porque nos hace independientes de las circunstancias. Marco Aurelio, incluso como emperador, rodeado de tentaciones y presiones, se recordaba cada día de mantener la calma y no dejarse arrastrar por emociones pasajeras. Sabía que su grandeza no estaba en comandar ejércitos, sino en no ceder al orgullo ni a la ira. Y si un hombre que gobernaba el imperio más poderoso de su tiempo comprendía eso, ¿cuánto más deberíamos nosotros entenderlo? Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces dijiste algo sin reflexionar y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces tomaste decisiones en medio de la emoción y sufriste las consecuencias? El autocontrol no significa reprimir sentimientos, sino darles el lugar adecuado. Es sentir la ira sin permitir que dirija tus actos. Es sentir miedo sin dejar que paralice tus elecciones. Los estoicos enseñaban que cada dificultad es un campo de entrenamiento para fortalecer este poder. Cuando alguien te provoca, es una oportunidad para ejercitar la paciencia. Cuando aparece una tentación, es el momento de entrenar la disciplina. Cuando surge la ansiedad, es la ocasión de practicar la serenidad. Cada desafío, en lugar de ser un enemigo, puede convertirse en un ejercicio para pulir el autocontrol. Y aquí está la clave: quien se domina a sí mismo no puede ser dominado por nadie. El insulto pierde fuerza ante quien no se altera. La tentación pierde poder ante quien no se deja seducir. La adversidad pierde impacto ante quien mantiene la mente firme. El autocontrol no es solo una virtud, es un escudo invisible que nos vuelve inquebrantables. Esa es la quinta lección estoica. El verdadero poder no está afuera, sino dentro. No se trata de gobernar ciudades, sino de gobernar pensamientos. No se trata de mandar sobre multitudes, sino de no ser esclavo de los propios impulsos. Quien conquista el autocontrol descubre una fuerza que ningún enemigo, ninguna circunstancia y ningún obstáculo pueden derribar. Lección 6. No busques atajos, abraza la disciplina. Los estoicos sabían que nada grandioso nace de la noche a la mañana. En lugar de perseguir atajos, valoraban la disciplina, porque entendían que es el hábito diario el que forja la fuerza, la sabiduría y el carácter. Séneca recordaba que nadie se convierte en sabio de repente. Marco Aurelio, aun siendo emperador, practicaba la escritura y la reflexión cada mañana, porque sabía que sin disciplina incluso el poder puede corromper. La disciplina no es una prisión, es libertad. Quien carece de ella se convierte en esclavo de la pereza y de los impulsos, mientras que quien la cultiva gobierna sobre sí mismo.
Es como el atleta que entrena día tras día sin que nadie lo observe. El esfuerzo silencioso de hoy se transforma en la victoria de mañana. De la misma manera, cada pequeño acto de disciplina en tu vida es un ladrillo que construye tu futuro. Esa es la sexta lección estoica. No existe un verdadero crecimiento en los atajos. El camino puede ser más largo, pero la disciplina es la garantía de que alcanzarás tu destino. Lección 7. Usa la adversidad como maestra. La mayoría de las personas ve los problemas como enemigos, algo que debe evitarse a toda costa. Pero los estoicos los entendían de otra manera. Para ellos, cada dificultad era una maestra disfrazada, trayendo consigo una lección escondida. Epicteto, que nació esclavo, enfrentó limitaciones que parecían insoportables. Sin embargo, fue precisamente en esas condiciones donde desarrolló su filosofía, comprendiendo que nadie podía controlar su mente, aunque controlaran su cuerpo. Para él, cada golpe de la vida era un entrenamiento para hacerse más fuerte. Séneca decía: el fuego prueba al oro y la adversidad al hombre. Con esto quería mostrar que las dificultades no son simples obstáculos, sino oportunidades para revelar y fortalecer virtudes. Si alguien te insulta, es el momento de practicar la paciencia. Si pierdes algo valioso, es la ocasión de ejercitar el desapego. Si enfrentas fracasos, aprendes resiliencia. Marco Aurelio también recordaba que nada sucede sin un propósito. Cuando la vida coloca piedras en el camino, no es para detenerte, sino para enseñarte a avanzar con mayor firmeza. Cada dificultad es, en realidad, un campo de entrenamiento para la mente y el espíritu. Esa es la séptima lección estoica. En lugar de maldecir los problemas, utilízalos como maestros, porque es en la adversidad donde el carácter se forja y la verdadera fuerza interior se revela. Lección 8. Vive en el presente. La mente humana tiene un hábito peligroso: habitar más en el pasado y en el futuro que en el ahora. Pasamos horas reviviendo errores pasados, sufriendo por lo que ya no se puede cambiar, o preocupándonos por escenarios que quizá nunca ocurran. Los estoicos veían en esto una gran trampa. Mientras la mente se distrae, la vida real pasa desapercibida. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esto significa que, si tu mente está siempre atrapada en lo que fue o en lo que podría ser, nunca llegas a experimentar de verdad la vida. El presente es el único tiempo real, el único en el que puedes actuar, decidir y transformar. Séneca comparaba el tiempo con un tesoro mal aprovechado. Decía que desperdiciamos lo más valioso que poseemos: el instante presente. Al angustiarnos por el mañana, dejamos de vivir el hoy, y al mirar hacia atrás con arrepentimiento, perdemos la oportunidad de disfrutar lo que tenemos delante. Piensa en algo sencillo. Cuando estás con alguien a quien amas, pero tu mente está atrapada en preocupaciones, ¿estás realmente allí? Cuando te sientas a comer, pero engulles deprisa pensando en lo que harás después, ¿de verdad saboreaste? El presente no es solo un puente entre pasado y futuro, es la vida misma desarrollándose. Para los estoicos, vivir en el presente no era una excusa para la irresponsabilidad, sino para la claridad. Es en el ahora donde siembras las semillas que florecerán en el futuro. Es en el ahora donde eliges cómo reaccionar, cómo actuar, cómo ser. Esa es la octava lección estoica. Vive en el presente, porque el pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, y el único momento en el que puedes ser realmente libre es este, el que está sucediendo ahora. Lección 9. Cultiva la simplicidad. Vivimos en una sociedad que nos empuja hacia el exceso: más cosas, más logros, más reconocimiento.
Nos hacen creer que la felicidad está en tener siempre algo más. Sin embargo, los estoicos enseñaban lo contrario. La verdadera libertad y la verdadera paz se encuentran en la simplicidad. Séneca decía que el hombre pobre no es el que tiene poco, sino el que siempre desea más. Esa frase encierra un secreto poderoso. No es la carencia lo que genera sufrimiento, sino el apego al deseo interminable. Cuando necesitas demasiado para sentirte bien, te conviertes en prisionero de lo que no controlas. En cambio, cuando aprendes a contentarte con lo esencial, descubres una riqueza interior que nada ni nadie puede arrebatarte. Marco Aurelio, aún viviendo como emperador y rodeado de lujos, se recordaba cada día la importancia de mantener la simplicidad. Escribía para sí mismo que no debía dejarse engañar por placeres pasajeros ni depender de lo externo para conservar la paz interior. Para él, la verdadera grandeza consistía en no ser esclavo de lo superfluo. La simplicidad no significa vivir en la escasez, sino aprender a distinguir lo necesario de lo que sobra. Es saber encontrar alegría en lo pequeño, una conversación sincera, un momento de silencio, una puesta de sol. Esos instantes que no tienen precio poseen un valor infinito. Cuando cultivas la simplicidad, la ansiedad se reduce, la mente se vuelve más clara y el corazón más ligero. Descubres que la felicidad no está en acumular, sino en apreciar. Y cuando no necesitas demasiado, nadie tiene poder sobre ti, porque tu satisfacción no depende de lo que puede perderse. Esa es la novena lección estoica. Vive con simplicidad, porque en ella se encuentra la verdadera abundancia. Lección 10. Practica la gratitud incluso en los momentos difíciles. La mayoría de las personas siente gratitud solo cuando todo marcha bien. Cuando logran un objetivo, reciben buenas noticias, o los planes salen como esperaban. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza de la gratitud aparece precisamente en los momentos en que las cosas no ocurren como deseamos. Séneca afirmaba que cada situación de la vida, incluso las dolorosas, trae consigo un aprendizaje. Y cuando logramos agradecer no solo por las alegrías, sino también por las dificultades, transformamos el sufrimiento en sabiduría. Marco Aurelio, en medio de guerras, pérdidas y enfermedades, escribía para sí mismo: recibe con buen ánimo todo lo que la vida te trae, pues también eso forma parte del orden de la naturaleza. Practicar la gratitud en tiempos de dificultad no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa reconocer que incluso en medio de la oscuridad hay algo que aprender, fortalecer o pulir. Si pierdes una oportunidad, puedes agradecer por el espacio que se abre a nuevas posibilidades. Si enfrentas una dificultad, puedes agradecer por la ocasión de desarrollar paciencia y resiliencia. La gratitud cambia el enfoque de la mente. En lugar de fijarte solo en lo que falta, comienzas a valorar lo que aún permanece. En vez de verte como víctima, empiezas a reconocerte como aprendiz. Esto no elimina los desafíos, pero les otorga un nuevo sentido. Esa es la 10ª lección estoica. Practica la gratitud en todo momento, incluso en los difíciles. Porque agradecer no es solo reconocer el bien que ya existe, sino también transformar cada obstáculo en parte de tu crecimiento. Lección 11. No esperes perfección de los demás. Gran parte de nuestros sufrimientos proviene de las expectativas irreales que depositamos en las personas. Esperamos que siempre sean justas, que nos comprendan, que no se equivoquen nunca, que respondan exactamente a lo que imaginamos. Pero los estoicos nos recuerdan una verdad sencilla: nadie es perfecto. Marco Aurelio escribía para sí mismo al comenzar el día: hoy me encontraré con personas ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas, egoístas.
No lo hacía por pesimismo, sino para prepararse mentalmente y no decepcionarse. Al prever que encontraría defectos, no se sorprendía cuando estos aparecían. De ese modo, podía enfrentarlos con más paciencia y equilibrio. Cuando esperamos perfección de los demás, cualquier error parece una traición. En cambio, al aceptar que cada persona tiene sus debilidades, dejamos de sufrir tanto. Esto no significa tolerar injusticias ni aceptar abusos, sino comprender que todos somos humanos, y los humanos fallamos. Séneca decía que es insensato enfadarse con la imperfección del mundo, porque quejarse de ello es como quejarse de que el fuego quema o de que la piedra es dura. Forma parte de la naturaleza humana equivocarse. La diferencia está en cómo decidimos reaccionar frente a esas fallas, con ira o con comprensión. Esa es la 11ª lección estoica. No esperes perfección de los demás. Al ajustar tus expectativas, ganas ligereza, reduces frustraciones y aprendes a convivir mejor con las limitaciones humanas, incluidas las tuyas. Lección 12. Construye una fortaleza interior. Los estoicos creían que el verdadero refugio contra las tormentas de la vida no se encuentra en muros externos, sino dentro de nosotros. Podemos perder bienes, posiciones o relaciones, pero si contamos con una fortaleza interior, nada logra derribarnos por completo. Marco Aurelio comparaba la mente con una ciudadela, una muralla invisible a la que nadie puede entrar sin nuestro permiso. Recordaba que incluso en medio de guerras y crisis era posible mantener la paz interior. Esa fortaleza no está hecha de piedras, sino de principios, disciplina, coraje, justicia y serenidad. Cuando construyes esa fuerza interna, el mundo puede agitarse allá afuera, pero tú permaneces firme. Es como un árbol de raíces profundas. El viento sacude sus ramas, pero no logra arrancarlo. En cambio, quien vive sin esa base interior es como una hoja suelta que cualquier brisa arrastra sin rumbo. Esa fortaleza no se edifica de un día para otro. Nace de la práctica diaria, reflexionar sobre tus decisiones, aprender de los errores, mantener la calma frente a las dificultades y, sobre todo, ser fiel a tus valores incluso cuando nadie te observa. Esa es la 12ª lección estoica. Construye tu fortaleza interior, porque cuando te vuelves firme por dentro, ninguna crisis exterior tiene poder para derribarte. Lección 13. Mantén la mente clara en medio del caos. Cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, la reacción más común es el desespero. Pero los estoicos enseñaban que precisamente en esos momentos la mayor virtud es conservar la claridad mental. Es en medio del caos cuando la calma se vuelve más poderosa. Marco Aurelio, gobernando en tiempos de guerras y epidemias, se recordaba a sí mismo: sé como la roca contra la cual se rompen las olas, pero que permanece firme. Él comprendía que, cuando todos se dejan arrastrar por el pánico, quien logra mantener la calma se convierte en un faro para los demás. Piensa en una emergencia, en un incendio. Quien grita y se desespera no ayuda a nadie. Pero aquel que respira profundo, piensa con claridad y actúa con firmeza puede salvar vidas. Lo mismo ocurre con los problemas cotidianos. Si pierdes el control, el problema se agranda. Si mantienes la mente clara, aparecen las soluciones. Séneca recordaba que nada es más dañino para el espíritu que la prisa y la agitación. El caos externo solo tiene poder cuando le permitimos entrar en nuestro interior. Esa es la 13ª lección estoica. Mantén la mente clara en medio del caos. Porque mientras muchos se dejan arrastrar por la confusión, es tu serenidad la que abre el camino hacia la solución. Lección 14. Recuerda cada día la finitud. Para los estoicos, pensar en la muerte no era morbosidad, sino lucidez.
Ellos creían que tener presente la brevedad de la vida era la mejor manera de valorar el presente. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Marco Aurelio escribía para sí mismo sobre la fugacidad de la existencia. Incluso siendo emperador, con todo el poder del mundo, reconocía que era solo un ser humano, tan pasajero como los demás. Esa conciencia no lo deprimía, sino que lo llevaba a vivir cada día con más intensidad. Cuando recordamos que no estaremos aquí para siempre, dejamos de posponer sueños, de gastar energía en disputas inútiles, de guardar palabras de afecto para más adelante. La finitud nos recuerda que el mañana no está garantizado y que la vida sucede ahora. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado de disfrutar momentos sencillos creyendo que tenías tiempo de sobra? ¿Cuántas veces callaste algo importante pensando que habría otra oportunidad? La memoria de la finitud nos invita a vivir con urgencia lo que realmente importa. Esa es la 14ª lección estoica. Recuerda cada día la brevedad de la vida. No para vivir con miedo, sino para vivir con presencia, gratitud y propósito. Lección 15. La verdadera victoria es sobre uno mismo. Los estoicos creían que la mayor batalla no se libra contra enemigos externos, sino dentro de cada persona. El verdadero desafío no consiste en vencer a los demás, sino en superarse a sí mismo, dominar los miedos, los impulsos y las debilidades. Epicteto decía: nadie es libre mientras no sea dueño de sí mismo. Esto significa que, si no controlas tu ira, tu ansiedad o tu vanidad, siempre serás prisionero de ellas. Puedes alcanzar riquezas, reconocimiento y poder, pero si careces de dominio interior, vivirás como esclavo. Marco Aurelio recordaba en sus meditaciones que la auténtica grandeza está en vencer el orgullo, resistir la vanidad y no dejarse arrastrar por placeres pasajeros. Comprendía que gobernar un imperio era fácil en comparación con la tarea de gobernar la propia mente. Piensa en cuántas veces te has saboteado. Permitiste que la pereza venciera una meta, que la ira destruyera una relación, que el miedo te impidiera dar un paso importante. Cada una de esas situaciones demuestra que la lucha principal es interna. Y cada vez que eliges disciplina en lugar de pereza, calma en lugar de ira, valentía en lugar de miedo, ganas esa batalla silenciosa. Esa es la 15ª lección estoica. La verdadera victoria es sobre uno mismo. Porque cuando logras conquistarte, nada de lo que ocurra afuera tiene poder para derrotarte. Después de recorrer estas 15 lecciones estoicas, una verdad se vuelve evidente. La vida nunca dejará de presentar desafíos, pero tú puedes elegir cómo atravesarlos. El estoicismo no es una filosofía lejana, guardada en libros antiguos, sino una guía práctica para la vida cotidiana, que nos enseña a cultivar serenidad en medio del caos, claridad en la duda y fortaleza en la adversidad. Los grandes maestros, Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, no hablaban de teorías inalcanzables. Ellos vivieron en tiempos de guerras, enfermedades, esclavitud y pérdidas, y aún así descubrieron la paz interior. Demostraron que la felicidad no depende de lo que ocurre fuera, sino del dominio que logramos conquistar dentro de nosotros mismos. Estas lecciones nos recuerdan que no controlas el viento, pero sí el timón, que tu valor no está en lo que posees, sino en quién eres, que la disciplina diaria moldea tu carácter y que cada dificultad puede convertirse en una maestra disfrazada. Nos enseñan que la verdadera libertad consiste en vivir el presente con sencillez, gratitud y la conciencia de que el tiempo es limitado. Si aplicas aunque sea una de estas lecciones, ya sentirás la diferencia. Y si las aplicas todas, descubrirás una transformación profunda. Nada podrá derribarte con facilidad,
porque habrás construido en tu interior la fortaleza de la que tanto hablaban los estoicos. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál de estas lecciones habló más a tu corazón hoy? ¿Cuál de ellas piensas aplicar de inmediato en tu vida? Escríbelo aquí en los comentarios, porque cuando compartes, refuerzas aún más tu compromiso con el cambio. Si este video tuvo sentido para ti, si te dio claridad, fuerza o inspiración, te pido que dejes tu like. Eso ayuda mucho a que más personas también puedan acceder a este contenido. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento y haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Aquí encontrarás reflexiones, enseñanzas e historias que pueden transformar tu manera de vivir y enfrentar los desafíos. Activa también la campanita para recibir cada nuevo video, porque así como la práctica diaria fortalece la mente, el contacto constante con estos mensajes te ayudará a mantenerte firme, presente y enfocado en tu crecimiento. Recuerda siempre, no puedes controlar el mundo, pero sí puedes convertirte en dueño de ti mismo. Y cuando esa victoria interior sucede, no existe obstáculo capaz de derrotarte.